Buenas tardes. Con motivo de un escrito que publicamos en el día de hoy de Nicolás Rodríguez Bautista, quien fuera el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, y en el que habla sobre cómo Camilo Torres se vinculó a esa organización guerrillera y cómo murió. Nos pareció interesante escuchar las voces de personas que en esos convulsionados años 60 lo conocieron a Camilo Torres y tuvieron la oportunidad de tratar con él, y pues el interés es ante todo conocer las impresiones que se llevaron. Por eso tenemos hoy aquí con nosotros a Humberto de la Calle, quien, según hemos sabido, realizaba charlas con alumnos, él como presidente del Consejo Estudiantil de su universidad, la Universidad de Caldas. Antes de continuar, yo quiero invitar a los que ya estén incorporados a esta entrevista o a quienes la vean después, cuando la habremos de subir al canal de YouTube, para que se suscriban al canal, para que le den el like. Esto es hasta aburrido tener que estar diciéndolo en cada charla, pero es que es importante porque eso se llama monetizar y estas cosas se tienen que financiar de ese modo. Doctor de la Calle, buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues encantado de saludarte, hombre. Como lo has descrito muy bien, esta es una época estupenda en que tuvimos la ocasión de invitar, tú lo dijiste muy bien, mi estimado Jorge, de invitar a Camilo Torres y a otros líderes nacionales en nuestra condición de dirigentes estudiantiles de aquella época, y de allí surge pues esta circunstancia de haberlo escuchado a Camilo Torres varias veces en nuestra aula máxima. Ahora, antes de comenzar a transmitir, te contaba que es algo incluso que uno siente cierta nostalgia, porque la nuestra era una universidad pública. Como estudiantes invitábamos expositores de muy diversas tendencias. Varias veces estuvo Álvaro Gómez. Alguna vez te contaba con Vargas Llosa un cierto incidente que se presentó porque algunos sectores de izquierda querían impedir que hablara, y también a contentamiento de las directivas de la universidad. Era una cosa extraordinariamente abierta, pero en concreto yo tengo el recuerdo quizás de 2 o 3 visitas que nos hizo Camilo Torres al aula máxima de la universidad, que se llenaba y era la ocasión en que les ponía su mensaje político. Ya era un cura activo en política y con un gran apoyo que fue formando pues el liderazgo que nuestra generación conoció en su momento. ¿Qué recuerda usted de esas charlas que él dictaba? ¿Cuáles eran los planteamientos políticos? O sea, tengo entendido que pues, se portaba como un sacerdote con ideas sociales muy fuertes, muy cercano a las ideas de izquierda, pero ¿cuáles eran los planteamientos en concreto que usted recuerde que hacía él? Sí, dijéramos, su exposición se basaba en elementos dentro de la terminología del cambio de estructuras, muy influido por la teología de la liberación. Él había llegado de realizar estudios de sociología en Lovaina, y era una propuesta de cambio en ese momento, no un cambio con el uso de la fuerza ni la violencia, sino una reflexión completamente por fuera de los partidos, con una visión renovadora, con la tesis según la cual, a juicio de él, la democracia colombiana era algo muy imperfecto que tenía que ser modificado a fondo, y en particular un lenguaje social extraordinariamente poderoso. Creo yo, mirando ahora en perspectiva, que en la medida en que ese lenguaje, que te repito, Jorge, se canalizaba por las ideas de la teología de la liberación, pues hizo contacto ideológico, dijéramos, con las fracciones guerrilleras, en particular el ELN, que ya estaba en formación y también alcanzaba a expresarse en sus momentos iniciales de la tarea, en el caso del ELN, ya así declaradamente revolucionaria.
¿Usted recuerda cuánto tiempo pasó desde la última vez que usted lo vio en esas charlas y su ingreso a la guerrilla? Pues no exactamente, siempre estamos hablando de ya 40 años o algo así, pero las últimas intervenciones en nuestra universidad ocurrieron relativamente cerca al momento en que él toma la decisión de clandestinizarse. Y ahí, como se narra en el escrito que tú publicaste hoy en Unicornio, que eso sí lo recuerdo perfectamente, en un principio no se sabía de la suerte de Camilo, él simplemente desapareció. Y más tarde, allí lo dice Nicolás Rodríguez Bautista, toma la decisión de hacer pública su incorporación a la guerrilla. En ese momento, para muchos de nosotros, tal vez vale la pena señalar esto. En mi caso y en las personas que teníamos como la dirección de esta especie de foro abierto democrático, pues nosotros estábamos en el Partido Liberal, en líneas rebeldes del Partido Liberal, pero siempre completamente por fuera de la violencia. Por eso, primero, nos sorprendió la decisión de Camilo. En segundo lugar, en aquel momento se habló de la necesidad de la clandestinidad porque se sentía perseguido por el gobierno. Nosotros nunca supimos cómo evaluar eso, pero en el escrito que tú presentaste hoy, lo que se afirma es que hubo la amenaza concreta de muerte que le fue notificada. ¿Le dieron la orden? Dieron la orden de eliminarlo. Porque en ese momento lo que te quería decir es que en algún momento pensamos que era una acción muy exagerada, que era audaz, pero un paso quizás innecesario. Y luego, cuando llega la noticia de la muerte, en una acción que a mi modo de ver corresponde también a una cierta irresponsabilidad de la dirigencia guerrillera, pues porque un señor venido de Lovaina, lo que en aquel entonces se decía... Un intelectual, pues. Un intelectual, y que fue obligado, según el escrito tuyo, que apareció en tu Unicornio, perdón, no tuyo, sino que apareció por publicación tuya, fue un deseo de Camilo de entrar en el combate, pero la visión que nosotros tuvimos en ese momento era que se le había dicho que el deber de todo guerrillero era reivindicar, era la palabra que se usaba en ese entonces, reivindicar su primer fusil. Entonces nos parecía una verdadera locura y una actitud trágica y muy triste, porque el liderazgo de Camilo sí venía ya formándose con un propósito de renovación muy acentuado y con una gran transparencia intelectual y moral, ¿no? ¿Usted cree que ese texto de Rodríguez Bautista tiene credibilidad? O sea, no sé, ¿trata de justificar lo que pasó o cómo lo analiza usted, cómo lo juzga? Pues tú mismo en la presentación que hiciste del escrito sí dices que echa de menos un poco, pues, de autocrítica, porque lo que pasó luego en el ELN pues fue terrible, porque no solo en el caso de Camilo, sino en otros casos. Ricardo Landa Parada, por ejemplo. Exacto, entre otras cosas. Nota de pie de página. En aquel entonces funcionaba la Federación Universitaria Nacional, FUN, que fue declarada ilegal por Carlos Lleras, porque fue este estudiantado universitario, básicamente de la universidad pública, fue orientándose, pues no en las acciones, porque eran decisiones individuales, pero la generalidad del estudiantado sí empezó a mirar el tema, dijéramos, de la Revolución Cubana, etcétera. Yo tengo el recuerdo de, pues como ya lo dije, en mi condición de dirigente estudiantil asistía a las reuniones de la Federación Universitaria Nacional. La última a la que asistimos fue aquí en la Universidad Nacional, en un edificio que se llamaba Gorgona. En aquel entonces ahí nos alojamos. Y ahí estaba Julio César Cortés, que murió después. Bueno, tú hablas de Lara Parada, Medina Morón, en fin, ahí hubo, dijéramos, una tendencia a la cual nosotros nos resistíamos. Éramos muy poquitos los liberales, pero siempre tratábamos de proclamar que estábamos lejos de la violencia. Pero luego estas personas fueron
ejecutadas por los mismos miembros del ELN en un acto absolutamente irresponsable, que es que lo que hizo fue cegar una generación de dirigentes. Yo tengo la impresión, doctor de la Calle, me gustaría conocer su opinión, de que si el padre Camilo Torres no se hubiera metido a la guerrilla y se hubiera dedicado a hacer una actividad política a fondo y hubiera creado su propio partido, pues creo que tenía un movimiento que se llamaba UNIR, hubiera llegado a ser presidente de la República, a no ser, claro está, que en el camino lo hubieran matado, como pasó, por ejemplo, con Carlos Pizarro, otra persona que se podía pensar que iba a llegar a ser presidente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo primero tengo la misma percepción y además un poco eso es lo que quiero transmitir, que cuando tuvimos la noticia de la clandestinización de Camilo, pues fue una decepción porque creíamos que era una decisión exagerada, era lo que creíamos en ese momento. Hoy hay pues las luces que Unicornio ha aportado hoy, pero el liderazgo creciente sí era indiscutible. Yo creo que hubiera podido llegar a ser presidente de Colombia y en ese sentido reitero que quedamos un poco desconcertados, primero con su decisión de irse a la guerrilla y segundo, esa muerte que más allá de las explicaciones que da hoy Nicolás, creo que obedeció a un acto, yo sinceramente insisto, de una gran irresponsabilidad de la dirigencia. ¿Usted cree que, o sea, que si Camilo Torres hubiera permanecido en la vida civil, habría, digamos, podido superar al Partido Liberal mismo? ¿Usted qué? O sea, es muy posible por lo siguiente, porque ya en ese momento el Partido Liberal pues se había movido al centro, ya sí. Estábamos en pleno Frente Nacional, entonces dijéramos las voces de renovación se habían ido apagando, las voces alternativas, y ese fue el de terreno en el que Camilo, repito, fue generando un enorme liderazgo entre la juventud, reiterando en el caso particular nuestro que en ese momento no había tomado la decisión de acudir a las armas, pero sin duda que era un movimiento que se le notaba con enorme futuro y mucho vigor y un gran liderazgo entre la juventud, ¿no? Esos años 60 fueron años, tengo entendido, bastante convulsionados. Y como usted mismo lo dice, la juventud era una juventud bastante rebelde. Me acuerdo precisamente cómo enfrentaban al gobierno de Carlos Lleras. Y hubo mucho joven que se fue como carne de cañón, llamémoslo así, a la guerrilla, no solo al ELN. ¿A usted no le pasó? Porque yo he conocido gente de extracción liberal, por ejemplo, desde Barranca Bermeja, un Horacio Serpa y otros dirigentes, que al parecer los habían invitado a incorporarse a la guerrilla del ELN. ¿A usted nunca le hicieron esa invitación? No, nunca, porque yo creo que por dos razones. Una, pues porque siempre públicamente manteníamos la tesis en contra de cualquier utilización de la violencia. Y dos, porque de alguna manera Manizales era como un remanso, una especie de reducto. Yo le cuento a mis amigos, y hay unos que no creen, y a los jóvenes que me oyen, que por ejemplo en mi universidad no alcanzó a llegar la marihuana mientras yo fui estudiante. Yo no pasé por esa etapa, que ya se había tomado las universidades, pero Manizales era una cosa como una especie de islote conventual muy conservador, donde por lo tanto pues pretender el reclutamiento para la guerrilla no ocurrió. Sí tengo que narrar que años después, siendo yo ya profesor de la misma universidad mía, de la Universidad de Caldas, sí hubo un trasiego de estudiantes hacia el M19. El M19 sí logró captar jóvenes, incluso mis alumnos. Y déjeme le cuento esto porque siempre me impresionó mucho. Había un alumno de extraordinaria inteligencia que se fue hacia el M19, compañero en la misma época de Bernardo Jaramillo, que sin embargo transitaba por, como se sabe, y después
en la Unión Patriótica. Este joven de apellido Suárez ingresó al M-19 y allí surgió por parte del M la operación diseñada para invadir a Colombia pasando por el Chocó. Ajá. Y este joven, en una circunstancia parecida a la de Camilo, porque era un intelectual, murió en ese... En el Marina. En el Chocó, pero lo que es dramático de esta historia es que murió no por las balas del ejército, sino por los mosquitos. Él no resistió el rigor de la selva, lo cual también me parece, repito, igualmente una irresponsabilidad, porque eran jóvenes formados en las aulas, no sin ninguna experiencia de combate ni capacidad de resistir, ¿no? Debían tener como vocación de misioneros para meterse al monte a sufrir de esa manera. El mismo texto de Rodríguez Bautista habla de cómo los mosquitos los iban fregando. Entonces, me iba a decir, doctor de la calle. No, una cosa pequeña. En La Habana, un día, Iván, jefe de la delegación de la FARC en las conversaciones de la guerrilla, Iván Márquez, un día en una reunión informal allí en la embajada de Noruega me dijo: doctor de la calle, ¿qué es lo único que no se le puede olvidar al guerrillero? Entonces yo le dije: no, pues será el fusil. Y dijo: no, porque si uno no tiene fusil no combate, puede retirarse, puede reivindicar su fusil, no, otra cosa. Entonces yo no di con el chiste y me dijo: lo que es esencial es el toldillo. En una noche en la selva los moscos pueden matarlo a usted. Luego lo primero que el guerrillero tiene que llevar es su toldillo. Y mire usted cómo conecta eso con la historia que le acabo de contar, ¿no? Claro. Si nos pusiéramos a comparar el momento político de entonces y el de ahora, los jóvenes en particular, porque digamos, si tenía hinchada, Camilo Torres era entre la juventud. Usted, o sea, que había una juventud politizada. ¿Usted cómo compara esa juventud de antes con la juventud actual? Me parece que hay que mirar esto de manera dinámica, porque en efecto lo que tú dices es cierto, fue un momento de alta politización. Dijéramos, yo creo que la politización de la juventud arranca con la movilización contra Rojas Pinilla, y la manera incluso como el que pudiéramos llamar establecimiento los acogió en ese papel, particularmente Alberto Lleras. O sea que los estudiantes se sintieron empoderados después de la caída de Rojas Pinilla, y ahí sigue ese proceso de movilización que fue mirando hacia las ideas de izquierda y separándose cada vez más de lo que, repito, podemos llamar el establecimiento. Pero más adelante esto declina, viene un momento casi de silenciamiento del movimiento estudiantil. Los estudiantes entraron más bien en la idea aspiracional de sacar su grado, de especializarse. Muchos lo que querían era trabajar con una multinacional. Se fue adormeciendo, dijéramos, el fragor político. Lo que yo veo hoy, particularmente a partir de las movilizaciones de noviembre, el anterior noviembre, sí, es un renacimiento, pero en condiciones que pienso que son distintas. En primer lugar, no veo la vocación de violencia que en ese momento era, dijéramos, impregnaba a la juventud. Yo veo ahora jóvenes, primero, rebeldes, obviamente, indignados, si se permite esa palabra, con el estado de cosas, muy sensibles al tema de la inequidad y en particular con una agenda nueva, por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente, de la casa común, sí, con una dosis además de preguntas sobre el papel en la vida, que hasta hace poco era competir para consumir. Yo veo una juventud mucho más consciente de la necesidad de definir la vida en términos de una naturaleza mucho más espiritual y con una gran movilización política, repito, muy alejada de la violencia. Claro, siempre hay minorías violentas, pero sí con una ansia de transformación. Yo veo una movilización enorme de la juventud hoy hacia un cambio. Pero no puede estar pasando también, o sea, existe ciertamente ese sentimiento de rebeldía, pero tengo la impresión que
Hechos como esos muertos, esos jóvenes muertos por policías en septiembre del año pasado, tienen el propósito de aplastar la rebelión, o sea, de generar miedo, de hacerle sentir a la gente que si sale a la calle a protestar los pueden matar, y si a la vez están matando líderes sociales y están matando todos los que piensan por su cuenta o los que ayudan a la comunidad, no tendrían ese macro propósito de sembrar el miedo entre la población como único recurso que ve ese monstruo, esa caverna, para impedir que esa conciencia crezca y pueda alterar la vida política o el poder que ellos detentan? Pues yo creo que sí es indiscutible que esto, el efecto es un efecto disuasorio y realmente de generar temor. Si hoy hubiese una manifestación en Bogotá de proporciones enormes, mucha gente podría tener temor por el miedo a estas consecuencias en la articulación de una represión como la que se vivió con tantas bajas y de una manera tan criticable. Precisamente en algunas manifestaciones públicas, en mi caso, en mi columna en El Espectador, cuando clamábamos por la reforma de la policía, lo que queríamos decir no era que estuviéramos con el órgano llamado policía. El vestíbulo del Estado de Derecho es la policía. La policía es el primer eslabón del Estado de Derecho. Cuando uno critica estas acciones, lo hace es para corregir desviaciones que no solo se vieron en esos momentos de crisis, sino reiteradamente lo que vemos en las redes sociales es acciones muy desproporcionadas de policías contra vendedores ambulantes, incluso a veces con un resultado trágico frente a correcciones o acciones de carácter menor o rupturas menores de determinadas normas. Ahí hay un acto de ceguera, en mi opinión, del régimen y del gobierno, porque lo que hay que hacer es reivindicar y recuperar una policía al servicio fundamentalmente de la sociedad en una línea de derechos humanos. Yo creo que estas acciones reprobables y luego una cierta respuesta oficial condescendiente, como ocurría como ocurría con pues el finado exministro de Defensa, me parece que sí generan un rostro de represión que sin embargo no ha logrado eliminar totalmente, y creo que no lo hará, lo que sí que veo muy vivo en los jóvenes, que es un profundo deseo de cambio de la sociedad colombiana. Yo eso sí lo estoy detectando permanentemente. ¿Cómo analiza usted que el presidente Duque, 48 horas después de esos asesinatos a manos de policías, se haya vestido de policía y haya ido a un CAI? No, sí, a mí me parece que la reacción, más allá de, dijéramos, del vestido y en fin, que fue objeto de muchas críticas, pero justamente a eso me refiero. Lo que creo yo, en mi opinión, es que lo deseable hubiera sido, yo entiendo al gobernante, pues uno que ha estado ahí cerca de estas decisiones, pues el gobernante preserva las instituciones, de alguna manera tiene una reacción conservadora por reflejo de protección a la institucionalidad, pero estancarse allí es una cosa muy ciega. Le pongo este ejemplo. Hace algunos años afloró este tema de la doctrina policial, bueno, y que también en lo militar hace presencia, y se generó una comisión de reforma de la policía para acentuar su condición de manejo civil. Y estaba compuesta por exministros de defensa, de acuerdo del doctor Ramírez, de nuestro querido amigo, hubo 3 ministros de defensa y Jorge Hernán Cárdenas, que era el secretario técnico de la comisión, el doctor Esguerra, en fin. Luego, es que la verdadera acción del gobierno no debe limitarse a defender, que es parte de su reflejo condicionado, pero entender que esos hechos deben derivar
hacia la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la policía. Y eso no es lo que está ocurriendo, lamentablemente, y lo digo es precisamente por entender la importancia de la policía en una democracia. Claro. Doctor de la Calle, bueno, se nos estaba cortando un poco el tiempo y antes de eso quisiera regresar a esos tiempos en los que allá en Manizales usted llevó a entrevistar a Camilo Torres y usted decía que era como un reducto de paz y que allá ni siquiera llegó la marihuana. Entonces me atrevería a preguntarle, o sea, que la diferencia allá entre liberales y conservadores era la hora en que cada uno iba a misa. Ese siempre ha existido, digamos, tradicionalmente ese chiste que venía incluso de antes del Frente Nacional, pero no. Lo que quiero señalar es esto. Mi universidad era una universidad pública con efervescencia política. Había presencia de muy queridos compañeros que seguían las orientaciones de Laureano Gómez, después de Álvaro Gómez. A Álvaro Gómez lo invitamos también varias veces a la misma aula máxima donde estuvo Camilo Torres, en un ambiente de mucho respeto, en un ambiente muy democrático, pero no, claro, la efervescencia política era extraordinaria. Lo que pasa es que nos mantuvimos siempre fuera del uso de la violencia, como ya lo había dicho, ¿no? No quiero terminar esto sin traer a colación algo que usted mencionó al principio y que me dejó muy curioso sobre una visita, una invitación que le hicieron a Vargas Llosa. Y usted estaba recordando eso y decía cómo en este momento su visión política de las cosas ha sufrido una transformación, una metamorfosis. Cuénteme un poco cómo fue eso. Sí, no, yo en el caso de Vargas Llosa veo una cosa extraordinariamente contradictoria y para mí inexplicable. Dijéramos, en aquella época ya alrededor de la Revolución Cubana se presentaron rupturas. Mientras García Márquez siguió la línea de la Revolución Cubana y Cortázar también, Vargas Llosa ya dio un paso al costado, pero fue invitado a la universidad en el contexto de uno de los festivales de teatro universitario que tenían lugar allá en Manizales. Y también... La curia siempre protestaba con eso. Sí, claro, porque era pues una cosa alternativa, irreverente, muy progresista. Bueno, Vargas Llosa tuvo dificultades para pronunciar una conferencia porque los sectores más agresivos de la izquierda ya trataron de objetarlo y allí nuestra visión como dirigencia estudiantil fue en absoluto, hay que permitir la expresión de Vargas Llosa. Sigue todos los acontecimientos en los que él se va moviendo hacia el centro, hacia la derecha, y dijéramos es una evolución a la que él tiene derecho. Eso no es criticable. Lo que sí creo que es una enorme incoherencia es que hace muy poco publicó el libro Tiempos Recios, donde describe el gobierno de Jacobo Arbenz y la manera como los norteamericanos confabularon contra un gobierno progresista, renovador. Si se quiere... Expliquemos al público respecto a Jacobo Arbenz, ¿de qué país estamos hablando? Estamos hablando de Guatemala. Y era una ideología, si se me permite, dijéramos, la interpretación no suficientemente profunda. Había un paralelismo entre Camilo Torres, Gaitán, etcétera, con lo que significó para Latinoamérica Jacobo Arbenz y sobre todo en términos de respeto a la autodeterminación de su pueblo. Vargas Llosa escribe este libro que es un aplauso prolongado a Jacobo Arbenz, una crítica a los Estados Unidos y tiene una frase determinante, dice, si Estados Unidos no hubiera abortado el fenómeno de cambio que implicaba Arbenz, Latinoamérica sería distinta, no estoy diciendo Guatemala, Latinoamérica. Entonces lo que no entiendo es de qué modo el señor Vargas Llosa lleva, yo diría, varios años en una defensa acérrima del doctor Álvaro Uribe. A mí me parece que eso es totalmente contradictorio. Uno no puede ser admirador de Jacobo Arbenz y de Álvaro Uribe al mismo tiempo. Y entonces me parece que ahí tiene que haber una disonancia cognitiva. O está mal informado Vargas Llosa, o no se quiere informar, pero... O es que de pronto una chequera puede estar actuando para que se presenten esos casos tan extraños. No, hasta allá no llego yo, pero no, lo que pasa es que yo creo
que él tiene unos canales de información sobre Colombia, pues que le han llevado una idea desfigurada. Él es muy amigo de Plinio Apuleyo, en fin. Luego yo, en una columna en El Espectador, a raíz de Tiempos Recios, dije Vargas Llosa, ¿por qué no pregunta mejor y tiene una idea más completa de lo que está pasando en Colombia? Eso para mí es absolutamente inexplicable. Bueno, en conclusión podría decirse entonces que Vargas Llosa tiene una esposa muy bonita, pero ideas muy alocadas, ¿no? Sí, dijéramos que sus rupturas y su trasiego, yo repito que tiene pleno derecho a tomar distancia del marxismo e incluso a abjurar de lo que creyó en su juventud. Eso me parece que es lícito. Lo que veo en el caso de Colombia es una contradicción enorme con escritos recientes como este libro Tiempos Recios, cuya lectura recomiendo, porque es una rigurosa investigación sobre un gobierno progresista en Latinoamérica muy importante. Doctor de la Calle, hemos completado los 30 minutos de la entrevista. Ese es un ejercicio que hemos querido hacer aquí en El Unicornio para tratar de ver cómo podemos amoldarnos a ese tiempo. Vamos a tratar a partir de hoy y todas las semanas traer a un personaje importante de la vida nacional para que comente un tema en especial. No podemos sino agradecerle su presencia, pues que nosotros lo invitamos esta mañana y usted muy gentilmente aceptó estar aquí, y entonces ante todo estamos muy agradecidos con su visión sobre su conocimiento de Camilo Torres en particular. Bueno, le agradezco mucho, Jorge, y mucho éxito, porque este es un ejercicio cada vez más importante en términos de formar opinión pública, que es, yo creo, una necesidad crucial para la Colombia de hoy, para lo que se avecina. Claro que sí, y de nuevo para los que estén viendo esta entrevista, no olviden el like, suscribirse, toda esta cosa, y de nuevo muchas gracias, doctor de la Calle. Muy amable. Bueno, señor, gracias a usted, gracias.